En el Financiero Bloomberg de 6 a 7, hoy toca platicar con la doctora Iliana Rodríguez. Ella es jefa del Departamento de Derecho, Relaciones Internacionales, nuestra internacionalista, pues aquí en el Financiero Bloomberg de 6 a 7, para platicar lo que está ocurriendo en Europa. ¿Cómo estás, doctora? Bien, gracias, Héctor. ¿Por dónde entramos? ¿Caso Holanda? Sí, entremos por Holanda y la pertinencia del tema, que es un análisis internacional, tiene que ver con la similitud de la llegada de un nacionalista como Donald Trump a la presidencia. En Holanda había dos candidatos muy fuertes. Por una parte un nacionalista de apellido Wilders, nuevo dentro de la política, y el que ya existía, que es el primer ministro actual, que es Mark Rutte. Mark Rutte representa también al movimiento conservador y liberal, pero no está en el extremo de Wilders, que era un candidato sólido y que no llegó en las votaciones de este miércoles en Holanda. La similitud entre ambos y el propio Trump es su rechazo a los asilados, a los refugiados. En el caso de Wilders, por ejemplo, tenía hasta la similitud del uso del tupé, que Trump dice que no es un tupé y que es su cabello. Pero bueno, más allá de ello, rechaza a todos los extranjeros o a los migrantes refugiados o asilados. El propio Rutte, que sigue hoy día como primer ministro, guarda una situación análoga a la de Donald Trump. Él, en su caso, detesta a los marroquíes y ha hecho toda una cruzada en contra de las mezquitas en Holanda, así es que tienen características similares. Sin embargo, llega Rutte al gobierno otra vez en Holanda, pero no le va a ser tan fácil gobernar, porque formar gobierno, que se compone de 150 escaños o plazas dentro del Parlamento, requiere, para poder presentar iniciativas y que éstas dominen, una mayoría de 76 escaños. Y solamente el partido del propio Rutte, que es el de Libertad y Democracia, obtuvo 33 escaños. Puede obtener 19 más con otras alianzas y los 14 que le faltarían quizás del Verde para que lleguen al 76. Ellos, el movimiento verde, en realidad es el animalista, pero representa a los verdes. Y si logra estas alianzas, pueden llegar a formar gobierno y que las iniciativas que se presenten en el Parlamento tengan un impacto importante. Pero nuevamente los nacionalistas en la escena de todo lo que es la política. Algo interesante es que, a diferencia de Wilders, Rutte sí mantiene una posibilidad dentro de la Unión Europea, es decir, tiene una visión compartida integracionista europeísta que Wilders no tenía. Si hubiese llegado Wilders a la presidencia, seguramente hubiéramos visto el camino de Holanda para salir de la Unión Europea. Rechazan todo lo que tenga que ver con el exterior. Entonces, Holanda se mantiene por la tónica que hasta el momento lleva, y eso es una buena posibilidad, pero también representa que los holandeses están observando lo que ocurre en Estados Unidos, precisamente con la política de Trump, y pareciera que entonces no quieren lo que allí ocurre, y por eso otra vez vuelven a votar por Rutte, para no tener esta fragmentación que se está viendo, por ejemplo, con Escocia y el Reino Unido después de su anuncio de la salida de la Unión Europea con el Brexit. Un nacionalismo extremo que no se votó, ¿no? O que no se manifestó a su favor. Ahora, voy a esto, y la pregunta va a esto, doctora. ¿Hay un cambio entonces de paradigma o de ideología o de interés de una cierta parte de la población del mundo, no, ya no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, que está interesada en ver por lo suyo y de encerrarse un poco a ver de sus paredes hacia adentro? Sí, es totalmente correcta la apreciación, Héctor. Yo no pienso que haya un agotamiento en sí de las formas de gobierno, como lo es propiamente el sistema democrático, sino lo que veo es que efectivamente la inequidad ha llevado a los votantes a exigir más de los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, en la búsqueda de esta equidad en las oportunidades y la obtención de un recurso que les permita su sobrevivencia. Al final, lo que la vida es una lucha, ¿no? Y ellos no están obteniendo ese resultado que les permita su realización. Así es que están agotados de la maquinaria sistémica que existe actualmente, de estos gobiernos que no han sabido responder, y por eso esta corriente o contracorriente de lo que es el voto, como lo veníamos viendo. Aunque hay que decir que en Europa sí los gobiernos de derecha se han mantenido, pero no con una tónica de ultraderecha, donde existe esta xenofobia y de rechazo a los grupos y flujos migratorios.
migratorios, que ahora estamos observando en una mecánica contradictoria a la esencia de la Unión Europea, que lo que promueve es la movilidad entre las fronteras, ¿no? Pero sí, sin duda, hay un agotamiento, tanto como, por ejemplo, y ahora un poco observando que este lunes la ministra principal de Escocia anunció que querrían hacer un nuevo referéndum para 2018 para que Escocia se separe del Reino Unido. Ahora Theresa May, que es la primera ministra del Reino Unido, ha dicho que no, que porque esto puede ensuciar el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Otra vez la derecha marcando el ritmo de lo que puede ser positivo o no para la población en búsqueda de esta identidad perdida que tú bien refieres. No solo es el factor económico lo que está llevando a los votantes hacia estos grupos de derecha, sino incluso la búsqueda de esta identidad que la ven desplazada por la llegada de flujos migratorios que no pertenecen propiamente a su propia cultura y de la cual no están dispuestos a renunciar. Entonces también hay el componente cultural, que es muy importante de estudiar. Sí, interesante, lo que interesante los tiempos Así que es. estamos viviendo. Y ahorita estaba pensando en el tema de lo cual yo sé que no es especialista en materia política nacional, pero lo cual no te impide opinar. ¿Qué podría esperarse para México en medio de toda esta influencia tan cercana a Estados Unidos y también lo que permean en Europa? Bueno, ¿qué podría ocurrir en 2018? Yo te diría que hay un gran interés por parte de otros estados. Por ejemplo, precisamente esta semana y hoy por la mañana recibí 2 entrevistas de un diario brasileño y de uno ruso, donde tienen el temor, por ejemplo, o la duda de si un Carlos Slim se puede destapar rumbo a las elecciones en este país. Y la respuesta en este momento inmediata, porque es un terreno de la especulación, es que él no necesita eso, porque al final del día obtiene más como un hombre de negocios que como un hombre de la política. Pero esto obedece también esta posibilidad al deseo del votante de tener a alguien diferente, a un newcomer, alguien que apenas llegue a la política y que pueda, como un outsider tipo Donald Trump, que no esté viciado por las formas anquilosadas de la propia política, donde se busca un rostro nuevo que sea de gran impacto. Entonces, hay esta inquietud no solo en el exterior, sino también al interior de la República Mexicana, en la búsqueda de este candidato que no sea un líder mesiánico, que no sea un rostro conocido, que no sea un chapulín y que más que promesas ejecute acciones de gobierno que impacten a la sociedad. Hoy vimos un Andrés Manuel López Obrador yendo a la OEA, presentando una defensa hacia los migrantes, que puede ser altamente criticable, pero que tiene el valor de la denuncia. Me parece que es un componente inmediato. Así es que ya se comienzan a mover las aguas en torno a ciertas presencias que logran exhibición pública y que pueden generar votantes a favor. Va a estar muy interesante el 2018, sin duda. Sin duda. Doctora, muchas gracias. ¿Dónde se te consulta? ¿Dónde se te pueden consultar en Nos los vemos medios en Twitter, porque yo no soy anti-Facebook, pero soy tuitera y me pueden leer y podemos conversar en IL Rodríguez en Twitter. Ahí nos seguimos. Para que te busquen de Japón.